Ya. Hola chicos, bienvenidos. Hoy voy a hacer la ayudantía, que es el último paso de mi implementación para la escuela de ayudantes. Así que, bueno, estamos acá para resolver todas las dudas que tengan sobre el cuestionario, sobre el desafío, sobre el material que les envié, el PDF. Y en realidad todo lo que tenga que ver con funciones, que es lo que tratamos durante la implementación. Al final de la ayudantía les voy a mandar un cuestionario que tienen que responder, que es una encuesta de satisfacción sobre el trabajo que hice en la implementación. Y que agradecería mucho que contestaran. Así que, bueno, como siempre, vamos a empezar, como ya saben, con una pizarra. Y ahora estoy al tanto de todas las dudas que tengan. Así que los escucho. Ya bueno, yo tengo una duda. Buena. Es sobre el cuestionario que Ujú. tuvimos que hacer, las Ya. preguntas que me equivoqué, ¿ya? Ok. Espérame, a ver si las tengo. Sí. Sí. Son, déjame buscarlas, la tengo acá en Ujú. revisión. Si las puedes mandar por el chat, y si no, yo tengo acceso a ese cuestionario porque yo lo hice, así que me puedes decir cuáles eran si quieres. Era el 5, la pregunta 5. Ya, por acá están. eh, Acá yo mandé las fotos que tenía que hacer. Uy, no sé si es legal, si es legal mostrar esto, pero bueno, el cuestionario ustedes obviamente Pero lo igual vieron, así que... la mandé igual ahí al chat, por si Ah, no. ya. Ya, 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 genial. Mucho mejor. Ya, súper. Ya. Ah, esta. Ya. Bueno, la pregunta del cuestionario decía, sean f una función que va de a en b, chuta, de a en b, y g una que va a descender. Y la pregunta era un verdadero y falso. Y decía, entonces, siempre existe la función f compuesta con g, que definimos de la siguiente manera. F de g de x. Sí, f de g de x. No voy a hacerlo. Ya. Y era verdadero y falso. Y bueno, en esta se equivocó la gran mayoría porque tenía una trampilla. Eh, Evidentemente parece súper realista a la primera porque esto es cierto. Sin embargo, hay que recordar por definición, y que se los puse en el documento y se los ilustré, que no siempre existe f compuesta con g. Hay ciertas restricciones para el dominio y el recorrido de esta función tal que estén bien definidas. Ese era el truco. Entonces, así como están definidas las funciones, nosotros tendríamos un esquema de este estilo y tendríamos, eh, aplico G primero, así que sería C, D, vamos a hacerlo más grande, D, A y B. Entonces lo que yo hago es que aplico G primero para la compuesta, entonces G va acá, descende, y luego tengo que aplicar F a lo que aplique en G. Entonces tenemos que darnos cuenta de que acá G va a descender, o sea que todas las imágenes están en D, o sea aquí. Pero F va de A en B, entonces toma valores acá. Entonces, si yo no relaciono estos conjuntos de alguna manera, ustedes saben por el documento que uno tiene que ser subconjunto del otro, o igual al otro, entonces yo no estoy segura de que esta función exista. Porque si se dan cuenta, si yo tomo algún valor acá, por ejemplo, de la manera en la que está dibujado, para que una función exista tenemos la restricción de que todos los elementos en el dominio de la función tienen que ser preimágenes. Entonces, por eso es que cuando nosotros vemos una función, por ejemplo, la raíz, nos damos la restricción de que esto sea positivo. O sea, todos los elementos que yo esté considerando tienen que poder calcularse a través de la función, que en este caso la función es una compuesta. Entonces, por ejemplo, si yo tomo elementos en A, que por definición f ocupa todos los elementos de A, y lo tomo en esta parte de A, que es A menos la intersección de estos dos, entonces yo no voy a tener elementos en C que me lleguen a B. Y eso por definición no es una función. Entonces eso era lo que ustedes tenían que notar. Ese era como el truquito de esta.
Entonces en el enunciado yo les puse siempre existe la función f compuesta con g, eso es falso. Solamente va a existir si es que uno de estos es subconjunto del otro. En especial A debería ser subconjunto de D en este caso, para que todos los elementos aquí tengan alguna imagen a donde ir a parar. Así que en esa vi que, si no se equivocó el 100%, fue un gran porcentaje de personas. Así que espero que aquí les quede un poquito más claro. En realidad la definición era súper sutil, porque como en la pregunta escribí todos los otros datos bien, o sea, esto estaba muy bien definido, entonces era difícil darse cuenta, pero por eso es importante definir bien estos conjuntos. De hecho, en el libro que ustedes tienen, el libro guía, que se lo subí al Drive, de hecho, habla bastante de esto. Primero define la compuesta con estos conjuntos iguales. Y después dice que, bueno, no tienen que ser necesariamente iguales, simplemente uno tiene que ser subconjunto del otro. No sé si te aclaré ahí la duda, Scarlett. Sí, oye, y por ejemplo, para que eso sea verdad, o sea, no, po, en realidad eso era falso, ¿cierto? La Claro, respuesta definitiva. sí, este Y era para que falso. sea verdadero, ¿qué es lo que había que cambiar? La definición de f Eh, y de g, ¿cierto? no, esta función está ¿O bien. no? Lo único que tenemos que cambiar son los conjuntos. En este caso voy a mostrar el documento que les hice, que está acá. En el material de estudio, en la parte de compuestas, lo escribí de la manera más formal que podía hacer. En este caso está aquí. Y acá está. No es necesario que el conjunto de llegada de G sea idéntico al dominio de F, que es como está definido, si se dan cuenta acá. B y B están definidos en el mismo conjunto. Pero acá dice que tenemos que, cuando está contenido uno sobre el otro, es suficiente. ¿Y cuál? Bueno, lo podemos ver acá de los diagramas. Entonces acá, por ejemplo, queremos que el recorrido de G esté contenido en el dominio de F. O sea, en este caso, a donde llega, que es D, que me parece que en delante lo dije mal, pero hacia donde llega la primera función, tiene que ser el más pequeño o igual. Cosa de que, y acá están los diagramas que les hice, cosa de que esto sea función, es decir, todos los valores en el dominio de G tienen que tener una función, o sea, una imagen por medio de la compuesta. Y acá está, por ejemplo, ilustrado el caso contrario, que podría perfectamente ser, que el otro esté contenido. Entonces ahí notamos que, por ejemplo, bueno, quizás se ve muy chico. Ahí notamos que, por ejemplo, para A, que está en el dominio de F o G, si es que existiera, la llevamos a su recorrido, pero después F no la toma. Entonces, como F no la toma, tenemos que A sale, es parte de la mitad, pero no termina. Entonces, A, en el dominio de F compuesta con G, no tiene imagen. Y eso hace que no esté bien definida la función. Entonces, podría ser, por ejemplo, una raíz compuesta con algo y ese algo es negativo. Ese sería un ejemplo. Entonces, en el material de estudio estaba un poco más, hice unos mejores diagramas. Esta parte es un poco confusa para hacerla en realidad. No me sorprendería que en delante lo hubiera explicado al revés, porque es un poco complicado dibujar las compuestas, pero estos diagramas lo hice con un poco más de tiempo y creo que están un poco más claros. No sé. Dime si hay algo que te falte de esta explicación. No, ahí sí entendí, porque claro, no, me enredaba un poquito para encontrarla, como para que fuera verdadero. Claro, sí, sí, es enredado la verdad, pero mi sugerencia es siempre hacer estos diagramas. Estos diagramas dejan bastante claras las cosas. Y obviamente Mm. acordarse, por definición, una función tiene que tener todos los elementos de su dominio ocupados. Si no están ocupados, al tiro se nos indeterminado. O sea, no existe esta función. Así que ya, escucho más consultas. Que no sé si algún otro compañero quiere ver alguna respuesta que haya tenido mala. Y en el caso de que no quieran decir alguna, yo podría decir otra, que es otra que tuve mala, que es la 7. La 7. Y también es de verdadero y falso. Ya, Ahí la mandé, mira, ya, al chat. ya, súper. Ya, entonces el enunciado dice, todos están viendo el chat, pero para el que esté evaluando mi grabación, ya dice sea f de AB una función cualquiera. Entonces, como f es función,
sabemos que todos los elementos de B están relacionados con un único elemento de A, al cual se le llama preimagen. Ya, este también era una trampa. Los verdaderos y falsos yo los hice de tramposos. Las alternativas las hice un poco más directas. Ya, ¿cuál es el tema aquí? Que tenemos nuevamente, bueno, hay gente a la que les gustan estos diagramas y hay gente a la que no. En específico a mí esto me deja las cosas muy claras, pero hay personas a las que los enredan más. Así que intentaré explicarlo de varias formas. Ya, la primera es con estos diagramas. Entonces tenemos que, dice como f de función, entonces sabemos que todos los elementos en B están relacionados con un único elemento en A, al cual se le llama preimagen. Entonces, nuevamente, los elementos de acá en A relacionados con B efectivamente se llaman preimágenes. Lo que es falso, porque esta era falsa, es que es único. Es decir, nosotros podemos tener algo así, que este y este vayan a parar al mismo. Y sigue siendo función. Lo que no es sobreyectiva. Eso sí, no es función sobreyectiva, pero sí es función. Entonces, para hacer función recordamos lo que tenía que ocurrir, que todos los elementos aquí tengan una imagen y que sea única, pero solo hacia allá, no hacia allá. Entonces aquí podrían ir todos a parar al mismo y es función. De hecho, podríamos escribir la función constante, que sería f de x igual, no sé, 5. Y en esa función, que si se dan cuenta nunca se indetermina, porque acá ni siquiera estamos evaluando x, está definida para todos los reales. Sin embargo, todos los reales tienen la misma imagen, que es 5. Y es función. Y ahora, si no les queda claro con este gráfico, podríamos hacer un gráfico. Entonces, este sería y, escucha, no alcanzo hasta allá, pero x. Y por ejemplo, la función constante en este caso sería así. Y eso sí es función. Lo que no es sobreyectiva. Porque si ustedes se acuerdan, sobreyectividad de alguna manera significa, en términos simples, es girar esto, cosa que el dominio ahora sea el recorrido. Entonces nos quedaría algo así. Y eso sí que no es función. Pero esto sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo básicamente? Gráficamente, lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, esta función, que es la función raíz cuadrada, esta es función, pero no es sobreyectiva. ¿Y cómo se vería esto en el gráfico? Todos los números que tienen el mismo valor absoluto, si es que tenemos la original, que es la cuadrática, todos tienen el mismo valor. Entonces, si yo tomo la imagen de 5 y la imagen de menos 5, ambos tienen el mismo valor. O la de 2 y menos 2, ambos tienen el mismo valor. Entonces tendríamos algo así, donde por cada par de números tenemos uno solo acá. Donde este sería un A y este sería un menos A. Claro, en este ejemplo específico, porque nosotros sabemos que esta función la podemos trasladar, la podemos poner acá, y entonces ahí ya no sería valor absoluto, tendría que tener respecto del centro, pero el centro ahora ya no es 0,0. O lo podemos trasladar hacia arriba y ahí sí se seguiría cumpliendo. Pero básicamente la idea es que la definición que yo puse, que decía que todos los elementos de B están relacionados con un único elemento de A, eso es para sobreyectividad. De hecho, si ustedes se dan cuenta para acá, para el ejemplo de la función constante, yo podría definirla de R en R. Y eso seguiría siendo función. A pesar de que el único elemento que toma acá es el 5, no toma ningún otro real. Pero el recorrido no es tan restrictivo para que sea función. Nosotros no necesitamos que todo el recorrido esté ocupado. Nosotros solamente necesitamos que el dominio esté ocupado, que esté entero, que todos los elementos aquí tengan una imagen. Pero acá en el recorrido podría pasar lo que sea, para que sea función. Si la queremos biyectiva, sobreyectiva o inyectiva, bueno, es otra historia. Pero si la queremos función, el recorrido podría ser cualquier cosa. Mientras que, obviamente, contenga las imágenes. Si no contiene las imágenes, entonces tampoco, porque pasa lo que pasaba en lo anterior. Si nosotros hacemos un recorrido, por ejemplo, si definimos esta f, la función constante, de los reales en, no sé, 3, eso ya no es función, porque todas mis x van a parar al 5, y el 5 no está en el recorrido. O podríamos definirlo, no sé, hacia los reales negativos. Y eso tampoco sería función, porque los reales negativos no contienen al 5. Y el 5 son las imágenes de mis x.
Entonces, lo único que queremos para el recorrido es que me contenga las imágenes de X. Y de ahí podría contener cualquier otra cosa. Podría tener, no sé, pues como acá, tener varias flechas que llegan, o tener una por cada uno, y ahí sería sobreyectiva o biyectiva. Podrían pasar varias cosas con el recorrido, pero para que sea función necesitamos solamente la restricción de que todos los elementos del dominio tengan una única imagen en B. No sé si queda clara ahí la diferencia. Sí, ahora entendí también. Súper. Gracias, Tami. Ya, Gracias. buenísima. Aparte de eso, vi que no usaron muchos foros, era de esperarse en realidad. Pero la pregunta que hubo de una chica, que me parece que la que hizo la pregunta, no estoy segura de que esté bien en la reunión, pero vi que se la contestó una compañera, no sé si le quedó clara ahí en el foro. En realidad no sé por qué pregunto si no está, no me responder. Ya, ya abierta. Ya, por mientras escucho Tami, más dudas. ¿Sí? yo tengo una duda, mira. Súper. ¿Qué de la pregunta número 8? Ya, ¿la tienes o la busco? Porfa, si la buscáis que no la tengo así. Ya, súper. Eh, Aquí está. Ya, ¿cuál habrá sido? La 8 dijiste. Es que a todos le aparecían en distinto orden. Así que vamos a Sí, ir mira, viendo las dos. era, a ver, más o menos decía sea de a B cuya fórmula es fx, x más 5, Ah, y bueno, ya. ahí salían todas las alternativas. Ya, ok. Ya lo voy a buscar. Espérame, voy a dejar de compartir un segundo para que... no quiero pasar a llevar su... ¿Cómo se dice? Lo privado de sus resultados. Entonces voy a revisar el intento de algunos de ustedes, pero no voy a mostrar qué puntaje tuvo ni cuál estuvo malo. La idea no es que ustedes vean cuál tuvo malo cada uno. Así que me parece que aquí no se ve su nombre. Así que vamos a volver a compartir. Ya. Esta era una sola función, ¿verdad? A ver, Perdón. no, la otra. ¿Esa? No, tampoco, tampoco. ¿Esa? No, tampoco era esa. La verdad, un poquito. Ajá. Me hablaste de números, así que esa era una de las primeras. A ver, parece que era esa. Esta. Hay F, G y H. No, no la que es fg y tenía como una alternativa raíz A de ver, 2. hay las primeras dos. Sí, raíz de 2 es una de las últimas que te mostré. ¿Esta? ¿Esta Que eso raíz es de lo que 2? Sí, eso parece que Ya, era. ya, ya, Eso que tenía raíz de 2 como alternativa es lo que me quedó. ya. Sí, esta, bueno, esta es f de x es raíz cuadrada de x más 5. Puede que se parezca. Ujú. Ya, revisemos eso. Ya, ¿alguna pregunta en específico o querías ver cómo se hace? No en sí como se hace porque, bueno, en el momento estuve complicado y creo que la tiré a la chunte nomás. Ya, No soy japenane, pero la cosa es que no la hice. ya, ya, comprendo. Ya, súper. Ya, entonces dice sea f de b, cuya fórmula es, y selecciona la alternativa correcta. Entonces, lo primero que podemos hacer aquí, bueno, podríamos hacer varias cosas. Yo lo primero que recomiendo es encontrar tu mini recorrido y después podríamos graficar. O podríamos graficar enseguida, depende de ustedes. Ya, mira, les voy a mostrar el gráfico primero porque no es difícil de graficar. Y después, si es que no les queda muy claro, si es que no son muy buenos graficando, que es el caso de muchos, entre ellos yo, podemos verlo analíticamente. Entonces, bueno, ¿qué es esto? Esto es, si ustedes lo reconocen bien, una compuesta de dos cosas. Tenemos primero una función que nos saca raíz y tenemos una función que nos suma 5. Esos son los dos elementos que tenemos, cosas que le están pasando a X. En teoría, nosotros podríamos definir una compuesta para cualquier cosa. O sea, podríamos decir que esta es una compuesta entre una función que nos suma 2 y otra que nos suma 3.
pero evidentemente no tiene ningún sentido. No nos va a ayudar en nada. La idea es simplificarlo lo más posible, pero no añadirle complejidad. Entonces lo que pasa acá es que tenemos que encontrar nuestra función principal. Y en este caso la función principal es, por así decirlo, la última que actúa sobre x. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero le sumamos 5, después le tomamos raíz. Si le tomamos primero raíz y después le sumamos 5, nos queda otra función. Entonces, bueno, nuestra función principal es una raíz. Y lo que podemos hacer acá, perdón, sería definir una función auxiliar que en este caso nos ayudaría a graficar. Entonces, digámosle raíz de x, que sería la primera. Y después tenemos el x más 5. Entonces, bueno, nosotros conocemos esta función, que es el gráfico de esta función es una cosa así. Obviamente este es x y este es y. O bueno, podríamos llamarle f de x o g de x eventualmente. Y después lo que hacemos es sumar 5. Y entonces para recordar cómo se transforma esto, cuando nosotros sumamos algo dentro de la función, son desplazamientos horizontales. Y cuando sumamos algo fuera de la función, son desplazamientos verticales. ¿Cómo saber si es dentro o fuera? Con el procedimiento que acabamos de hacer. Encontramos cuál es la principal y luego vemos si es que las cosas pasan dentro o fuera. Entonces, la principal en realidad puede ser algo complicado de entender, pero básicamente sería la que más cambia el gráfico de x. Por ejemplo, si tuviéramos nuestra función al revés, por ejemplo, raíz de x más 5, de todas maneras nosotros no vamos a decir que la función principal es una suma, porque eso nos dejaría como gráfico, por ejemplo, el gráfico de x más algo es un gráfico así, que este gráfico puede moverse, desplazarse, pero es una recta. Entonces imagínense que yo quiero empezar con ese gráfico y después encontrar mi gráfico final haciendo la operación que falta. En este caso la operación que falta es una raíz. ¿Cómo le saco raíz a esta recta? No tengo idea. No puedo llegar y hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo defino las funciones que no son desplazamientos, o sea, ni sumas ni restas, y después le aplico los desplazamientos. Entonces yo sé qué pasa cuando yo a una función le sumo algo, o cuando le resto algo, pero no tengo idea qué pasa cuando le saco raíz o cuando la elevo al cuadrado. No es como que yo lo pueda ver gráficamente tan sencillo. No es como que yo diga, ya, les paso esta resta, sáquenle el logaritmo. No sé, yo no lo sabría hacer. No es algo que esté definido como una transformación sobre una función. Entonces, bueno, volviendo a esto, tenemos la raíz, y en este caso, como la raíz de nuestra básicamente función auxiliar, ¿qué es lo que le pasa a esto? Se le suma 5. Pero se le suma 5 dentro de la raíz, acá. Entonces, ¿qué pasa? Que al extender esta raíz y le sumo 5, entonces ahí es cuando decimos que nosotros le estamos sumando algo dentro de la función g. Y cuando está dentro, ese es un desplazamiento horizontal. Entonces esa es la forma más fácil de graficar una función. Entonces ahora vamos a graficar nuestra función, la que sí estamos buscando, que es f. ¿Y qué es? Es la función g, pero desplazada 5 unidades. ¿Hacia dónde? Bueno, ahí está la otra regla. Esto se lo pueden aprender o bueno, también se puede ver analíticamente. Básicamente cuando sumamos adentro, entonces se corre, si es positivo, hacia la izquierda, 5 unidades. ¿Y esto cómo lo podríamos ver? Bueno, podríamos decir, por ejemplo, en este caso g de 0 es 0. Y si yo calculo f de 0, me da raíz de 0 más 5. La corrí para el otro lado, parece. Y eso es raíz de 5. Y esto, no, está bien. Y esto es positivo. Porque bueno, ustedes saben que siempre se define positiva la raíz para graficar. ¿Qué significa? Que antes yo tenía g de 0 aquí. Ahí. Y ahora, si yo evalúo en 0, que si se dan cuenta acá van las x, entonces acá, o sea, en este 0, este es el 0 en x, me da raíz de 5. Y eso significa que está en algún lugar hacia arriba. No es necesario que la calculen, ¿no? Esto pueden ponerlo en el gráfico como raíz de 5 nomás.
Pero ustedes saben que esto significa que desplazando mi función original, que es esta, desplazándola hacia la derecha, no hay ninguna forma de que yo pueda hacer que en el 0 valga 5. Porque cualquier desplazamiento hacia la derecha hace que no pase por el 0. Entonces necesariamente lo voy a tener que desplazar hacia la izquierda. Eso sí es que no se acuerdan de las reglas de cómo funcionan las traslaciones de funciones. Entonces básicamente hemos encontrado el gráfico de nuestra f. ¿Y esto para qué nos sirve? Para analizar las alternativas. Por ejemplo, las alternativas acá, decimos, si definimos el recorrido de f como menos infinito a infinito, entonces f es función sobreyectiva. Y ahí nos damos cuenta al tiro que no. El recorrido está aquí. El recorrido, recuerden que son todos los valores que toma f de x. Entonces me dice que si yo lo defino desde menos infinito hasta infinito, o sea, que toma todos los valores en R, es sobreyectiva. Y como les dije hace un rato, que sea sobreyectiva significa que toma todos los valores del recorrido. Y además, solamente les da una preimagen. Y eso es falso, porque si se dan cuenta, mi función nunca toma valores negativos. Entonces ahí descartamos una. Ahora, si esto lo quisiéramos hacer analíticamente, porque no podemos graficar o porque nos dieron algo muy difícil, podríamos hacerlo también. Podríamos encontrar el dominio, que en este caso, ¿cuáles son las restricciones para el dominio acá? ¿A alguien se le ocurra? ¿Qué tenemos que hacer para que nuestra función esté bien definida? Es distinto a... No, a ver. Menos 5 o 5, algo así puede ser, ¿o no? ¿O que ¿Puede tiene que ser? ser positivo? Exacto, ahí está. Tiene que ser Ahí positivo. está, Esa algo así es. era. Sí. Encontrando esa restricción, nosotros podemos deducir. Efectivamente tiene algo que ver con menos 5, pero para estar seguros, podemos decir que nuestra restricción es que el argumento de la raíz tiene que ser positivo o 0. Entonces tenemos que el argumento de la raíz es x más 5. Y nosotros queremos que eso sea positivo o 0. Y ahí aparece el menos 5 del que hablas. ¿Listo? Entonces x tiene que ser mayor o igual a menos 5. Ahí está el dominio. Y el recorrido, nosotros sabemos que... Entonces, como x va a ser mayor o igual a 5, o sea, menos 5, perdón, el número más alto va a diverger, va a ir para siempre hacia allá. X puede tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 200, 300, y se va a cumplir esto. Entonces sabemos que el recorrido no va a estar acotado por arriba. Y eso también lo podemos ver gráficamente. Esta función, bueno, quizás no la dibujé también, pero a pesar de que cada vez crece más lento, esta función crece, 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 crece. Lo que sí podemos hacer es acotarlo por abajo. Es decir, para el menor valor que toma x, ¿qué es lo que pasa con el recorrido? Pues en este caso, el valor más chico que toma es menos 5. Siempre es mayor o igual a menos 5. Entonces podríamos preguntarnos qué pasa con f de menos 5. Y en este caso, f de menos 5 sería raíz de menos 5 más 5. Eso es raíz de 0. Y eso es 0. Entonces sabemos que el recorrido siempre va a ser, o sea, perdón, f de x, que son todos los valores que toma en el recorrido, siempre va a ser mayor o igual a 0. En este caso. Y como les dije, no lo acotamos por arriba. Esto igual podría verse acá. O sea, el recorrido ya saben que es acá, esa rayita. O sea, la vertical. Entonces el primer valor que toma acá es 0, efectivamente. Y el último valor que toma, no hay último valor que toma. Pero sí hay primero. Porque acá nunca va a estar negativa. Entonces, eso podríamos hacer... Uy, no sé por qué se me borró. Bueno, y eso también lo podrían ver recordando lo que probablemente vieron en clases. La función raíz nunca toma valores negativos. Ahora, eso no siempre va a ser el recorrido, porque esto podría estar sumando algo afuera o restando algo afuera. Entonces empezamos de que esto siempre es mayor o igual a 0 y vemos si es que hay algo más afuera. En este caso no, así que lo podríamos haber hecho directo o podríamos tomar el valor más chico y el valor más grande y ver qué ocurre. Entonces, bueno, de esto podemos llegar a la misma conclusión que llegamos antes gráficamente. Porque dice, si definimos el recorrido de f, que acá lo tenemos, si lo definimos ahora como entre menos infinito e infinito, entonces f es sobreyectiva. Pero nosotros tenemos esto, que f solamente toma valores positivos. Entonces, si definimos este recorrido, todos los R negativos no tienen,
nadie llega a ellos, por así decirlo. Y eso es definición para que sea sobreyectiva, para que no lo sea. Entonces es sobreyectiva si es que todas las imágenes tienen preimagen, y una única, y en este caso no solo no es única, sino que no existe. F nunca es negativa, entonces nunca podría tomar valores antes del 0. Entonces ahí de nuevo descartamos la de dos formas. Después nos preguntan por el dominio, y si se dan cuenta esto es directo, ya lo calculamos de hecho, y que al parecer esta era la correcta, ¿no? ¿Esta? El dominio de F lo calculamos aquí. Y si no lo hicieron así, lo tenemos acá también. Este valor eventualmente, no, ni siquiera lo podríamos encontrar, lo sabemos, porque este es el valor del desplazamiento. Nosotros lo desplazamos 5 unidades hacia la izquierda, entonces este es menos 5, porque inicialmente este punto es este punto y estaba en 0. Entonces se desplaza 5 unidades a la izquierda. Recuerden que este gráfico cuando lo desplazamos entero. Entonces lo desplazamos con asíntotas, si es que tuviera, en este caso no tiene. Lo desplazamos con puntos mínimos, con puntos máximos, con cortes. Todo se desplaza 5 unidades hacia la izquierda. Entonces si acá teníamos el 0,0 y lo desplazamos 5 unidades hacia la izquierda, entonces ahora tenemos el 0,-5. O sea, perdón, el menos 5,0. Entonces ahí ya podemos ver que el dominio va desde el menos 5 hasta siempre. ¿Incluye el menos 5? Bueno, ¿lo incluye? Lo podemos ver aquí. O podemos empezar del desplazamiento y ver que la función raíz está definida en 0,0. Tiene valor. Cuando x vale 0, entonces la raíz de 0 vale 0. Entonces este valor sí lo toma. Entonces este paréntesis tiene que incluir al menos 5 y efectivamente lo incluye. Así que esa debería ser la correcta. Pero igual podemos seguir descartando las otras. Por ejemplo, bueno, esta persona no vi su nombre, como para no saberlo tampoco. Y obviamente acá se equivocó, pero podríamos ver por qué no es esta. Entonces dice acá, independiente de cuáles sean A y B, F es siempre sobreyectiva. Bueno, esta sale gratis de haber demostrado que la A era falsa, ¿no? Porque ya encontramos un recorrido para el cual no es sobreyectiva, que es todos los reales, por ejemplo. Recuerden que esto es lo mismo que escribir R. Sinceramente, y siendo súper honesta, no supe cómo escribir la R de los reales en el cuestionario, así que tuve que improvisar. Pero es lo mismo. Entonces, bueno, acá me dice independiente de cuáles sean A y B. Bueno, ¿quiénes son A y B? A es dominio y B es recorrido. Y acá acabamos de ver que si el recorrido son todos los reales, entonces no es sobreyectiva. Entonces, ya tenemos un ejemplo, que por ejemplo, si B es R, entonces F no es sobre. Bueno, sobre se le dice a veces a la sobreyectiva, se puede abreviar como sobre, para ahí, por si no sabía. Y entonces ahí el tiro se nos anula. Y si no hubieran hecho la A y digamos que las alternativas le parecieron desordenadas, que también es posible, podrían haber visto acá. Nosotros ya encontramos que el recorrido máximo que puede tener esta función son todos los positivos. Entonces cualquier conjunto mayor a todos los reales positivos no va a hacer que F sea sobreyectiva. Entonces ahí queda negada. Y la última nos pregunta sobre el dominio, pero si se dan cuenta ya calculamos el dominio. Ya sabemos que este es el dominio. Entonces, bueno, este no es ese, así que está malo. Y la justificación es la misma. Ya calculamos el dominio, lo calculamos analíticamente, lo calculamos gráficamente, así que no hay por dónde perderse. ¿Y cuál era el truco acá? ¿Por qué les puse ese valor y no otro? Porque este es el dominio de la función raíz. Sí, yo pensé bien estas alternativas. Para que sepan ustedes, hacer alternativas no es llegar y tirar un número al azar. Uno intenta hacerlas para que tengan un poquito de sentido. Entonces acá podrían haberse equivocado diciendo, ah, bueno, la función raíz tiene dominio positivo, entonces acá están los positivos. Pero esta no es la función raíz. Esta es la función raíz desplazada. Y eso le cambia el dominio y eventualmente podría cambiarle el recorrido. Así que esta también es falsa. Y ahí estaría lista la pregunta. No sé si el chico que preguntó le queda claro. Sí, también. Me quedó súper claro ¿Sí? ahora y encontré la pillería para la Sí, próxima. sí. Sí, si soy sincera, soy medio tramposa. Igual les puse hartos trucos, pero yo creo que es bueno explicarles para que no les pasen la prueba. Porque estos trucos son trucos que nos han hecho a todos. Yo creo que a mí en el colegio me hicieron estos trucos y más de una vez caí. Y a los profes les gusta hacer estas cosas, po, confundirlos. Como acá, que estaba hecho para que se equivocaran.
O acá, por ejemplo, que también podría ser. Entonces, como tú dices, es muy bueno cachar estas pillerías y darse cuenta de que nos están intentando engañar. Así que no caigamos en el engaño. Así que eso, qué bueno que te haya quedado clarito. Ya, ¿quién más tiene Sí, no, dudas? Ujú. gracias también. No, gracias a ti. Así que eso, disculpen un poquito el desorden, pero espero que se haya entendido. Ya, ¿quién más tuvo? Bueno, nadie tuvo 100 en el cuestionario, así que yo sé que todos tuvieron errores. Me imagino que como ya hemos resuelto 3, hay varios que se les aclararon un poco sus dudas. Ah, bueno, hablando de esta, yo quería, antes de que me preguntaran, yo quería hablar una en específico, que es esta. No, no, esta no, esa tampoco. Esa, de esa yo les quería hablar. Porque esta estaba hecha también de forma que pareciera falsa. Parecía lo más falso del mundo, porque que me digan que una función siempre es biyectiva es como, es fuerte. Nosotros sabemos que la biyección depende del dominio y depende del recorrido. Entonces es extraño pensar que, y de hecho, bueno, la persona aquí que no sé quién es, puso falso. Está todo planteado para que pareciera que es falso. Pero no es llegar y contestar. Hay que ver qué es esto. Y efectivamente, esta función, ya aquí está X, aquí está Y, ya, como yo les dije, todas las funciones que son solamente, que tienen acá elevado a 1, por así decirlo, de grado 1. O sea, al X no le pasa nada. No tiene ni una raíz, ni un cuadrado, ni un cubo. Y una suma o una resta siempre son una recta. Es la primera función que nos enseñan en el colegio, en la U. Bueno, ni siquiera sé si en la U la enseñan porque es como materia como de primero medio. Pero ustedes podrían bien no acordarse porque uno no sabe todo. Y podrían intentar graficar esta función. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Encontramos un par de puntitos y después los unimos de alguna forma que encontremos. Entonces, por ejemplo, la primera de una prueba siempre es 0. F de 0 es 3, ¿cierto? 0 más 3. Entonces, acá está el punto 0, acá está el 3, ahí está F de 0. Podríamos ver cuándo se hace 0. Y esto se hace 0 cuando x vale menos 3. Entonces aquí tenemos x igual menos 3 y pasa por el 0. Ahora, técnicamente, si ustedes se acuerdan de que esto es una recta, ahí estamos listos. Ya podemos trazarla. Porque ustedes saben que con 2 puntos se traza una recta. Si no lo supieran, bueno, no los quiero aburrir, así que la técnica sería encontrar un par de puntos más nomás. Encontrar f de 1 quizás, f de 10, y ahí van a darse cuenta de que en realidad todos los puntos son así. Pero yo creo que todos aquí saben que eso es una recta. Entonces lo que uno hace es trazar la cosa de que nos una a nuestros 2 puntos. Están ahí. Esa es nuestra recta. Y el otro que uno podría hacer desde el dibujo, ya solamente el dibujo nosotros vemos que, ¿qué me puede decir? ¿Cuál es el dominio y cuál es el recorrido? Recuerden que el dominio está acá, todos los valores que toma aquí, y el recorrido son todos los valores que toma aquí. Entonces, si no lo ven gráficamente, que a veces puede ser confuso, lo pueden analizar desde aquí. Lo que yo siempre les digo en las ayudantías. El dominio es qué valores no puede tomar X, cosa que se nos indetermina. Y siempre les digo lo mismo. Raíces no pueden ser negativas. ¿Qué otro ejemplo siempre les pongo? Menos 3, ¿no? Fracciones. Sí. Menos 3, ¿qué perdón? ¿Qué pasa con menos 3? ¿Dónde está menos 3? Ah, acá hay un menos 3 y acá hay un menos 3. ¿Cuál es el problema aquí? Tenemos valores hacia arriba, menos 3, que son todos estos. Y tenemos valores hacia abajo. Y tenemos valores en menos 3. Sabemos que menos 3 vale 0. Y aquí tenemos valores hacia el lado, menos 3. Todo esto. Ah, cuando yo les digo que el dominio está acá, no me refiero a que la función pase por este eje. Me refiero a los valores que toma en el eje X. O sea, acá, por ejemplo, este valor.
este valor. A eso me refiero. Bueno, entonces tenemos valores hacia allá, tenemos valores hacia allá y tenemos valor en el menos 3. ¿Crees que haya problema en menos 3? Menos 3, en este caso, que supongo que es a lo que te referías, es el desplazamiento vertical. Pero menos 3 no es un punto problemático. No es un punto al que tengamos que restringir nuestra función, que sea mayor, menor o distinto. Porque acá, por ejemplo, si x es igual a menos 3, esta suma existe. Si f de x es igual a menos 3, podemos encontrar cuánto vale x. No se indetermina. Las cosas que se indeterminan, fracciones, raíces, acá no puede ser 0, acá no puede ser negativo. ¿Sé Logaritmos que serían los naturales. reales? ¿O no? Ajá, serían los reales. ¿Cuál es el dominio del recorrido? El dominio, ¿o no? Sí. El dominio. Bien. ¿Y el recorrido? ¿También o no? También. Exacto. Son todos los reales. Una suma nunca se nos indetermina. Y no hay ningún valor al que yo le sume 3 y encuentre otro valor que sumado 3 sean iguales. No Parece puedo que en las encontrar divisiones también, ¿cierto? Los números de en abajo las no pueden ser divisiones, como 0, no pueden ser ¿cierto? 0. Exacto. Sí, sí. Cualquier cosa que tengamos por una división, nosotros tenemos que encontrar que el dominio acá no puede tomar el valor 0. Entonces, si tenemos, por ejemplo, x más 3, en este caso, x no puede ser menos 3, porque acá se nos hace 0 y se nos indetermina. Entonces, sí, en las divisiones también hay restricciones, pero en las sumas no. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que como yo encontré mi dominio y mi recorrido y son los reales, entonces ustedes saben que, bueno, cuando nosotros estudiamos funciones siempre las estudiamos en los reales, ¿cierto? Las raíces se nos indeterminan en los reales. Si alguno sabe un poco más allá, sabe que las raíces negativas en los complejos existen. Pero en los reales no. Las fracciones, bueno, en realidad nunca existen las fracciones partidas por 0, pero vamos a ver más allá en el curso que podemos tomarle el límite. Pero nosotros siempre trabajamos en los reales, los números reales. Los números reales son lo que nosotros queremos encontrar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando encontramos una función que tiene esta característica, que su medio y su recorrido son todos los reales, entonces siempre va a ser, puede mantener las características que nosotros les demos. Entonces, por ejemplo, acá, estos son, por definición, cuando nosotros decimos dominio y recorrido, encontramos los mayores que puede tomar. Cualquier cosa mayor que esta nos podría traer problemas. Por ejemplo, en la anterior, nosotros encontrábamos aquí dominio y recorrido máximo. Entonces, si tomamos un recorrido máximo en la función, por ejemplo este, en el ejemplo anterior, no es sobreyectiva. Hay valores aquí que no están acá. Entonces siempre hablamos de máximo dominio y máximo recorrido. Eso también se los puse en el apunte y está en el libro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cualquier cosa que yo me restrinja acá, entonces diga, por ejemplo, bueno, ahora solamente quiero ver qué pasa cuando llego a los reales negativos, o a los reales positivos, o a los reales positivos con el 0. O qué pasa cuando yo llego solamente a los números entre 5 y 10, por ejemplo. Cualquier cosa va a ser menor que los reales, y yo sé que toma valores en todos los reales. Entonces esta función siempre va a mantener la característica que tengo acá, que si se dan cuenta es sobreyectiva. O sea, perdón, es biyectiva. Y cómo verlo gráficamente, si quieren, como les puse también en el apunte. Entonces, si trazamos líneas horizontales y todas tocan una sola vez al gráfico de nuestra función, entonces es inyectiva. ¿Cómo acordarse de esto? Que puede ser más o menos una regla extraña, podemos pensar siempre, que siempre es un buen ejemplo, la cuadrática. La cuadrática nosotros sabemos que no es inyectiva, y podemos trazar líneas y darnos cuenta que siempre tocan dos veces. En este caso no pasa, entonces ahí ya tenemos que es inyectiva. ¿Y cómo ver que es sobreyectiva? Tenemos que ver que se tomen todos los valores del recorrido. En este caso nuestro recorrido es de los reales. Y sabemos que esta función no está ni agotada, ni tiene una asíntota, ni tiene discontinuidades, que podría ser una función así, por ejemplo. Y acá hay un punto que no toma. Pero en este caso toma todos los puntos de la recta y la recta es infinita. Entonces nuestro recorrido también está totalmente contenido en la función. Que de hecho nosotros cuando sacamos recorrido así, sin que nos digan cuál es, nosotros exactamente encontramos todos los números que toma la función. Que hay algunas personas, hay algunos libros que hablan de recorrido como codominio, o conjunto imagen, o conjunto de llegada, y hacen unas diferencias ahí.
Pero básicamente lo que tenemos que saber es que cuando lo encontramos analíticamente nos referimos a todos los valores que toma f. Todos los valores que toma nuestra función, acá, son en los reales. Siempre vamos a poder encontrar un real que tenga primagen por medio de esta función. Entonces, con este recorrido, si lo defino yo con este, es sobreyectiva, que es lo mismo que encontramos acá. Este recorrido es el que toma, naturalmente, y como ya vimos que gráficamente es único, entonces ahí estamos listos. Y lo que deducimos es que nuestra función escrita así, de los reales, que también lo podemos escribir como ustedes saben, f que va desde el dominio, que son los reales, hacia el recorrido. Esta función así es biyectiva. Entonces cualquier dominio o cualquier recorrido que yo tome va a ser sí o sí subconjunto, porque no hay ningún conjunto más grande en los reales que los reales. Es el conjunto más grande que yo puedo tomar en los reales, porque literalmente son los reales. Entonces cualquier recorrido que yo quiera encontrar va a ser subconjunto. Entonces yo podría, como les dije, podría restringirme a varios, a los reales negativos, a los reales positivos, a los positivos con el 0, a los negativos con el 0, a un intervalo, a una unión de intervalos o intersección. Pero esta función es siempre biyectiva. Entonces ahí estaba, por eso les puse verdadero, en este caso. Esa es la que, esta me parece que no me lo pregunta nadie, pero quería hablar de eso porque tenía un poquito de relación con lo que vimos acá. Entonces esta es biyectiva. Así que, eso. No sé, ahora sí escucho más dudas, ya que aclaré lo que quería aclarar. Ya, necesito saber si es que alguien tiene dudas con, por ejemplo, el desafío. Ah, perdón, hay algo en el chat. Por mi parte no. Ah, súper. Ya, Benjamín no tiene más dudas. Del desafío creo que no me han preguntado nada. La verdad es que puse cosas bastante similares al cuestionario que les hice, sin embargo, les puse una función por tramos. Eso no estaba en el cuestionario. Pero era fácil porque se podía factorizar. Así que, no sé, a ver qué era eso. Ya, igual llevamos una hora, así que si no tienen más dudas podríamos dejarlo hasta acá. Y si tienen más, todavía tenemos media hora para extendernos, así que los escucho. Mis dudas ya te las dije. Los demás lo tenía bueno. Ah, qué buenísimo. Gracias, Carlos. Súper. Ya, bacán. ¿El resto? Por mi parte todo bien. Súper. Ya, pues. Entonces ahora sí, lo prometido es deuda y les voy a mandar el cuestionario. Súper. Ya, bacán. Todo claro, dice Lucas. Genial. Ya, lo que les acabo de mandar en el chat es la última partecita de esta implementación. Es una encuesta de satisfacción. Entonces tienen que evaluar mi desempeño. Para que ustedes sepan y para que contesten honestamente, yo esta encuesta no la hice, estaba hecha. Entonces yo no puedo ver los resultados. Entonces yo no puedo ver sus nombres. Y la encuesta de por sí no pregunta nombre. Así que es totalmente secreta, confidencial. Y la idea es que me evalúen sinceramente, honestamente, y todo lo que les piden ahí, pues les van a preguntar qué tal fue el material, qué tal fue el cuestionario, qué tal fue la ayudantía que acabamos de terminar, si les quedaron claras sus dudas, si no, ¿cuál es mi...? ¡Ah, eso era! ¿Sabes qué? Tenía anotado lo que iba a hacer y se me olvidó. Acá está mi hoja que dice cuestionario, nombre en el chat, porque yo sabía que me iban a preguntar mi nombre. Se me olvidó. Exacto. Muchas gracias. Lucas ahí lo dijo. Voy a escribir mi nombre para que... Ahí está, ese es mi nombre. Con nombre, apellido y segundo apellido, que es lo que me piden. Revisé el cuestionario y parece que no les piden ningún otro dato, así como mi carrera o mi edad o mi rol. Así que con mi nombre deberían poder ser capaces de responder. Y ya, pues, ¿alguna consulta antes de que termine de grabar? Yo tengo una duda en ejercicio. Ya. Que salía que fuera, sea función x cuadrado más 3x menos 4 y toda la alternativa por abajo. No explica para hacerlo bien.
Ya, Quería saber cómo se podría hacer. ok. Lo vamos a ver ahora. Aquí está, súper. Ya. Chuta, parece que no la voy a poder poner cosas que se vean todas. Ya. ¿La están viendo, cierto? No, Tami, ¿No? ¿Y ahora? Ah, tampoco. ya, No estás compartiendo. ya, perdón. Pensé que seguía compartiendo. Y ahora sí. Esa, ¿verdad? Sí, eso mismo. Ya, súper. Ya, entonces acá es de la que les puse en el foro. Con esta hubo varias consultas, porque como a ustedes les puse al final la pregunta que tenía que ponerles, que era retroalimentación del cuestionario, varios me preguntaron por esta, porque como era cuadrática, podía ser un poco más complicada. Lo que sí hice es cuidar que mi función cuadrática fuera factorizable. Entonces, lo que hice fue hacer f tal que pudiéramos escribirla más simple, que es, como saben, es una multiplicación. Y acá tengo que encontrar dos números que multiplicados den -4 y sumados den 3. Y si se dan cuenta, 4 y 1 sirven. Ahora tengo que verle los signos. 4 y 1 multiplicados dan 4 y sumados pueden dar 3. Pero sé que son restados, sumados o restados. Chuta, X. Entonces sabemos que funcionan el 4 y el 1. Ya, la multiplicación es negativa, así que los signos tienen que ser distintos. Entonces uno es más y uno es menos. Ahora, si la suma es más 3, entonces es positiva. Entonces el más grande tiene que ser positivo. Así. Ahora comprobamos, entonces podemos expandir esto. Sabemos que la multiplicación de esto es x cuadrado, después multiplicamos x por 1, después 4x, y después menos 4. Y eso da x cuadrado. Acá tenemos 4x menos x, o sea 3x, y menos 4. Así que efectivamente esta función, o sea, esta factorización es correcta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver si f es inyectiva, ver si es sobre, ver si no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, factorizado o no, lo primero que tienen que notar es que es cuadrática. Y al ser cuadrática, nosotros conocemos el gráfico de una cuadrática. Sabemos que le pueden pasar cosas, la podemos trasladar y hacer ciertas cosas. Pero de partida podemos graficar una cuadrática. Y sabemos que una cuadrática siempre va a tener una forma así o así. Independiente de si la corremos hacia la derecha, hacia la izquierda, pero siempre la forma parabólica se mantiene. Eso es una parábola. Entonces, lo primero que podemos saber es que de partida, si es que no la restringimos bien, no es biyectiva. Porque tenemos dos valores. Para dos x distintos, tenemos valores iguales. Independiente de dónde esté ubicada esta parábola. Entonces, bueno, estas cosas no le sirven para contestar de alguna alternativa, pero... Ah, bueno, de hecho sí, acá está. De partida esa es la que estamos descartando, no me di cuenta. Esa es falsa. Al tiro. Sin hacer ningún cálculo, nosotros sabemos que no podemos llegar y asumir que es biyectiva, a menos que sea, como vimos, una recta. Pero, a priori, esta no es biyectiva. Tendríamos que restringirla. Entonces, lo que vamos a hacer ahora podría ser graficarla. Podría ser. Entonces empezamos como siempre con una normal y después vemos qué es lo que le pasa. Entonces acá requería quizás un poco más de análisis. A ver, hay varias formas de hacerlo. Una forma común es cuando no quieren darse la lata de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, acordarse de que este número, el término independiente, es el corte en i, por ejemplo. Lo que mejor sale es hacer esto. Y por esto yo les dije que se podía, o sea, yo la hice tal de que se pudiera factorizar.
Porque ¿qué significa esta factorización? Significa que estos dos son mis cortes en X. Y eso, si no se acuerdan, lo podemos analizar porque cuando X toma estos valores, cuando X toma, bueno, son con el signo cambiado. Cuando X toma menos 4, esto se hace 0. Y una multiplicación por 0 es 0. Entonces todo esto es 0. ¿Y qué significa? Que la imagen de menos 4 y de 1 van a ser 0. Y eso significa que la imagen va acá, ¿cierto? F de X. ¿Y dónde está el 0? Este es el 0. En particular, este es el punto 0,0, por ejemplo. Entonces yo estoy buscando mis dos cortes en X, que son menos 4 y más 1. Entonces, menos 4 y más 1. Acá. Y verificamos. ¿Qué significa que sean cortes? Significa que el gráfico va a pasar por ahí. Así, o así, o así, o así. Pero el gráfico, perdón, pasa por ahí. Entonces podemos encontrar el punto. Este punto es el punto 1 en X y 0 en Y. Y este punto, de igual manera, es el menos 4 en X y el 0 en Y. Entonces podemos ver si esa función efectivamente pasa por ese punto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ponemos X igual a esto y vemos si es que f de X es igual a esto. Entonces, como ya les dije, si X es menos 4, ya vimos que esto se hace 0, toda la multiplicación se hace 0, entonces f es 0, se cumple. Ahora, si es 1, el X, entonces acá me queda 5, pero acá me queda 1 menos 1 y eso es 0. 0 por algo, en este caso 0 por 5, 0. Y me queda que f de 1 en este caso es 0. Listo. La función pasa por esos dos puntos. Entonces, ¿de qué me sirve eso? De que, como ya les dije, nosotros sabemos que nuestras parábolas siempre se ven así o así. ¿Qué es lo único que nos falta? Como ya tenemos nuestros dos cortes, lo único que nos falta es ver si va hacia arriba y hacia abajo. Y eso se ve, eso se llama concavidad, y se ve por el signo de mi término al cuadrado. En este caso es positivo, así que es hacia arriba. Nuevamente, si no lo quieren recordar de memoria, lo pueden analizar. ¿Y cómo se analiza eso? Nosotros queremos saber cuál es la imagen de 0, que está aquí. Cuando X vale 0, que es acá, en el eje Y, en todo este lugar, X vale 0. Acá es 0,5, por ejemplo, acá puede ser 0,10, pero es 0. Entonces yo quiero saber qué valor toma mi f en ese eje. Y de esa manera, por ejemplo, si yo veo que corta acá, bueno, entonces mi gráfico tiene que ser así. Si yo veo que corta acá, entonces mi gráfico tiene que ser así. Eso sí es que no se acuerdan de que el signo de este término determina totalmente la forma de la parábola. Si no se acuerdan de eso, lo podemos analizar también. Que en realidad yo creo que es mejor analizarlo porque no hay que aprenderse tantas cosas de memoria. Pero eso ya depende de ustedes. ¿Y cómo encontramos eso? En este caso, simplemente hacemos f de 0. Como les dije, acá está el 0 en x. Entonces hacemos x igual 0. X igual 0. Y f de 0 es 0 más 4, que es 4, por 0 menos 1, que es menos 1. Y eso da menos 4. O sea que mi corte está aquí. Y si se dan cuenta, eso es totalmente congruente con lo que les dije al principio, que el término independiente es el corte en el eje Y. Y si se dan cuenta, es exactamente menos 4. Entonces, lo que intento mostrarles acá es que siempre hay muchas formas de hacer un ejercicio. Y si ustedes las conocen todas al principio, no para siempre, pueden ver cuál les es más cómodo a ustedes y así hacerlo de la forma que a ustedes más les acomode. Entonces, ¿qué es lo último que me falta ver acá para hacer un gráfico correcto? Saber que la parábola es simétrica. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que mi parábola corta, en este caso, en 2 puntos, entonces aquí, su punta final, su mínimo, tiene que ser la mitad. Perdón, ahí sí, la mitad. Eso es lo último que me falta. Entonces yo podría llegar y dibujar una parábola así, que pase por el menos 4, pero esa no es simétrica. Esa no es una parábola, ese no es el gráfico de una función cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que me falta? Bueno, ¿qué distancia hay acá?
No sé si están de acuerdo, pero yo digo que es 5. Si quieren calcular distancia es este menos este. En este caso 1 menos 4 es 1 más 4 y eso es 5. Entonces, la distancia de cada punto al centro va a ser la mitad de 5. O sea, 2,5. Entonces significa que gasta el menos 1,5. Pero bueno, eso no es excesivamente necesario. Quizás lo puedan necesitar en el futuro, pero lo importante es que ustedes sepan que la parábola tiene que ser simétrica, entonces les va a quedar una cosa más o menos así. Bueno, eso es lo menos simétrico creo que he dibujado en mi vida, pero creo que entienden el punto. Básicamente, ahí está mejor. Quizás. Entonces, teniendo el gráfico, que ahora sí, eso también se los puse en el foro, que hay muchas funciones que con el gráfico queda mucho más claro las cosas que vamos a hacer. Teniendo el gráfico podemos proceder. Entonces, al tiro descartamos varias. F es inyectiva, no, porque no pasa la prueba de las líneas horizontales. El recorrido va del menos infinito al 0, o sea que el recorrido vaya de aquí, o sea, perdón, que vaya hasta aquí, hacia el menos infinito, o sea, todo esto, que sea el recorrido, me dice entonces F es sobreyectiva. O sea que para todos los números negativos, si se dan cuenta, eso significa números negativos, o sea, R menos, F es sobreyectiva, o sea, toma todos los valores en R menos. Y si se dan cuenta, eso también es falso, porque la parábola hacia abajo no es infinita. Si yo hubiera dibujado este gráfico acá, todos estos valores no los toma. Entonces, bueno, esto también se puede hacer analíticamente. Si es que no le salen los dibujos, yo también puedo encontrar acá este centro. Y eso se hace, bueno, hay algunas fórmulas para eso, podrían encontrar el eje de simetría que nosotros lo encontramos, entonces cuando toma un valor, no sé, pues cuando acá vale, aquí creo que habíamos dicho menos 1,5. Podemos evaluar en menos 1,5 y como ahí va a estar el centro, vamos a encontrar ese punto. Pero en este caso yo les recomiendo que cuando haya cuadráticas hagan los gráficos, que siempre es como lo más recomendable. Y yo en específico, todas las preguntas que le hice con cuadráticas las hice cosa de que las pudieran factorizar, para que no les tome tanto tiempo. Si no las pueden factorizar, obviamente hay otros métodos. Pueden sacar determinante para ver cuántas veces corta X. Como les digo, este corte siempre funciona. El término independiente, o sea, el que no tiene X, siempre va a ser el corte en Y, así que eso lo pueden hacer al tiro. Y siempre van a poder llegar al gráfico. Entonces, bueno, como les digo, esta es falsa. Porque ya saben que el recorrido, bueno, ¿saben que podríamos también haber calculado aquí el recorrido? Vamos a hallar que es desde menos algo, no sé, menos, podría ser 6, cercano a 6 quizás, hacia el infinito. Y eso significa que no toma todos los términos negativos. Pero gráficamente yo creo que es más fácil verlo. Entonces eso es falso. Después tenemos si el dominio de f lo restringimos a todos los positivos, o sea, estos, a ver, quizás lo grafiqué mal esto. No estoy segura. Creo que está bien graficada, pero ya, dejemos esa para el final porque tengo una duda. Igual la vamos a hacer, pero dejémosla para el final, la voy a poner aquí. Ya. F nunca puede ser biyectiva. Esta es falsa. Nosotros sabemos que para ser biyectiva basta restringir bien. Entonces podríamos tomar, por ejemplo, lo voy a hacer con destacador. Podríamos tomar esta parte. Chuta. ¿Esta? Oh. No funciona bien. Ya, esta parte. Ahí está. Y restringirla bien, es decir que el recorrido va desde acá hacia el infinito y decir que el dominio va desde menos infinito hasta este valor y sería biyectiva. O podríamos tomar esta parte de la función
o cualquier parte menor a las que mencioné. O sea, mientras hagamos que sea inyectiva, o sea, que no tome dos valores, o sea, que dos valores no tomen el mismo, y mientras restringamos bien el recorrido, con tal de que tome todos, para que sea sobreyectiva, entonces va a ser inyectiva. Entonces yo podría tomar los que les mostré, o podría tomar esta parte nomás, y decir que el recorrido son los positivos, que sería cierto, y restringir bien el dominio, que sería desde menos infinito hasta menos 4. De hecho, creo que se lo hizo. Ah, ahí está, claro. Pero bueno, básicamente sí puede ser biyectiva. Toda función la podemos hacer biyectiva si la restringimos bien, así que esta es falsa. Y... A ver, ya. Y después tenemos esta, por ejemplo. Tenemos si el recorrido de f... Las voy a marcar distinto para no confundir. F nunca puede ser biyectiva. Esa es falsa. Después, esa falsa, falsa. Ya. Después tenemos aquí, si el recorrido de f son los positivos, o sea, acá, esta, entonces f es sobreyectiva. Y esa debería ser correcta. Ah, es que aquí no me las va a marcar. Ya. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí básicamente? Estamos diciendo que si nosotros consideramos que el recorrido empieza aquí y va hacia arriba, es decir, que solo toma valores aquí y que todos los valores de aquí tienen una única preimagen, entonces esa es sobreyectiva. Y acá, perdón, esa es falsa. Y acá no es así, porque si bien toma todos los valores, siempre vamos a poder encontrar algún valor en X tal que su imagen esté aquí, sobre acá. Entonces, si bien recuerdan la parábola infinita, hacia las puntas. Entonces, X. Entonces, perdón, problemas técnicos. Ya. Entonces, si restringimos el recorrido, sabemos que siempre vamos a poder encontrar un número lo suficientemente grande. No así cuando lo restringimos hacia los negativos, porque sabemos que en los negativos no toma todos los valores. Desde aquí hacia abajo no los toma. Pero los positivos sí. Infinitamente. Pero lo que sí sucede es que no es solo uno. Y ahí es donde falla. Recuerden que sobreyectividad es que todos los valores tengan preimagen, pero que sea una sola. Y en este caso, todos los valores tienen dos. Esta y esa. Entonces ahí nos falla la cuestión. Esa debería ser falsa, pero voy a comprobar porque siempre... voy a dejar de compartir para que no vean los resultados de sus compañeros. Ya, vamos a revisar. Sí, entonces F es sobreyectiva, ya, perdón. Ya, tengo que revisar porque aquí no estoy segura si me equivoqué. Si me equivoqué ahora o si me equivoqué al hacer la respuesta. Y me tinca que me equivoqué ahora. Entonces lo que encontramos es... Ya. ¿Dónde la puse? Acá está. Ya, esa era correcta. En todo caso, este cuestionario ya me lo revisaron. Se supone que estaba bueno, pero yo no sé si lo que revisan es el tipo de preguntas que hago o si son efectivamente las respuestas. Así que esta yo se la puse correcta, pero no estoy segura de lo que acabo de decir, de que tiene dos preimágenes, según yo. Por ejemplo, no, perdón. Oh, lo siento, me acabo de equivocar. Ya. Sobreyectiva es solamente cuando toma todos los valores. Biyectiva es cuando toma los valores y es uno único. Así que efectivamente esta sí es sobreyectiva. Entonces, lo único que queremos para que sea sobreyectiva es que todos los valores en este caso,
R positivo, tengan una preimagen. Y eso sí se cumple. Acá. Hay una preimagen siempre. Yo puedo encontrar alguna. No así acá, por ejemplo. Que es, no siempre es fácil verlo gráficamente, pero es fácil con un contraejemplo. Entonces, si yo hubiera dicho el recorrido acá, ahí no siempre, y de hecho nunca, podemos encontrar un X tal que su imagen esté en algún número aquí. Porque si se dan cuenta, el gráfico termina acá. Y hacia abajo no existe f de x. Pero acá hacia arriba sí. Entonces, por ejemplo, si yo busco algún número en 100, como esta parábola es infinita, yo siempre voy a poder encontrar, aquí está el gráfico, eso significa que hay un número en x. Y eso significa que es sobreyectiva. Lo que no sería, como les acabo de decir, es biyectiva. Ahí me confundí yo. No sería biyectiva porque son dos números siempre. Y eso falla con la inyectividad. Entonces, ya, ahí sí. Después falta la última y la que dejamos pendiente. La última también es, como pueden ver, correcta. Y dice que si el dominio es desde el menos infinito hasta el menos 4 y el recorrido es del 0 al infinito, entonces f es sobreyectiva. Y eso, si se acuerdan, lo dije hace como 10 minutos, es un ejemplo de alguna forma en la que podríamos restringir esta función, cosa que lo sea. En este caso, desde menos infinito significa que toma valores acá, 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 y para en menos 4, que si se dan cuenta es justo un corte. Entonces, para acá, incluyendo al menos 4, y esos son todos los valores que toma aquí. Y después el recorrido son todos los positivos. Y eso se cumple. Entonces, de hecho podríamos decir que es biyectiva. Pero ustedes saben que si es biyectiva es sobreyectiva e inyectiva. Entonces, es cierto decir que es sobreyectiva, aunque no es lo más grande que podríamos decir. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es, como les decía antes, restringirnos a esta cola. Esa parte de la parábola. Donde si se dan cuenta, toma todos los valores del recorrido, por ejemplo. Pero también todas las líneas horizontales la cortan una sola vez, porque el dominio dijimos que era hasta acá. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Entonces no toca la otra cola porque estas colas se van abriendo. Entonces es siempre biyectiva. En particular, sobreyectiva, podría haberle puesto inyectiva, podría haberle puesto biyectiva y serían todas ciertas. Entonces, esa es cierta, una de las formas de restringirse. Y sin el gráfico podrían haberse dado cuenta de este truquito. El menos 4 es corte. Significa que todos los que están antes van a ser positivos. O bueno, si hubiera sido una parábola al revés, que eso lo ven con este signo, entonces todos los que están antes serían negativos. Pero de eso nos sirve un corte, y es el corte más chico. Entonces, por ejemplo, si yo hubiera dicho entre este y este, que son los dos cortes, entonces la función sí o sí va a tener un solo signo. Entre los dos cortes, o es siempre positiva, o es siempre negativa. Por ejemplo. Eso cuando hay dos cortes, ustedes saben que a veces puede haber un corte en X, o puede no haber ninguno. Por eso lo hemos visto en ayudantías pasadas, así que no voy a ahondar mucho en eso. Básicamente está cierto. Y la que dejamos para el final, que debería ser verdadera, dice que si el dominio de f son todos los positivos, entonces es inyectiva. Entonces, como les dije, hacemos la prueba de las líneas verticales. Entonces, si el dominio son los positivos, significa que yo corto acá y toma solo estos valores. Solo los positivos en X, acá. Entonces, yo lo que estoy haciendo es cortando el gráfico de la parábola, considero solo esta cola, y efectivamente es inyectiva. Yo puedo hacer la prueba de las líneas horizontales, y no hay ninguna línea que me va a tocar dos veces, porque en este caso no estamos considerando esta parte del gráfico. Entonces, eso es cierto. Y ahí terminaría el ejercicio. No sé si queda más claro, me extendí harto, pero este era el más difícil. Así que... ¿Quedó claro o quedan dudas? Si yo veo la Sí, función, sí, quedó ¿cuál súper sería su claro. conjunto de llegada? Ya, uno me dijo que quedó claro, así que súper, y otro me preguntó por el conjunto de llegada. Ya, Sí. el conjunto de llegada son todos los valores que toma f. Entonces, en este caso, serían los valores desde aquí hacia arriba. Y como les dije, podríamos encontrar este valor. Ya que me preguntaste, hagámoslo. Ya, dijimos que el centro estaba aquí. La distancia entre... Esto, si no sabes, lo puedo anotar así.
la distancia entre menos 4 y 1, así se escribe distancia entre, es 5, ¿cierto? Del menos 4 al 0 hay 4, y hacia el 1 entonces 4 más 1 es 5. Ahí hay otra forma de encontrarlo. Entonces la distancia desde cada corte al centro, por definición, es la mitad, o sea, 2/5, o sea, perdón, 5 medios, o 2,5. Entonces podríamos hacer 1 menos 2,5, porque estoy contando hacia la izquierda, y eso es menos 1,5. Y podría ser menos 4 más 2,5, porque ahora es, me paro en menos 4 y quiero ver cuánta distancia hay hacia allá. Y menos 4 más 2,5 es menos 1,5. Entonces, se cumple esto. Sabemos que los dos cortes tienen que estar a la misma distancia, así que tenía que encontrar el mismo punto. Mi corte está acá, menos 1,5. O sea, mi corte, perdón, mi centro. ¿Qué encontré ahí? No exactamente un corte o un centro, sino que encontré un eje de simetría. Ahí, de la parábola. Esa parábola es simétrica con respecto a la línea que es vertical y que corta menos 1,5. Entonces yo simplemente voy a tener que encontrar este centro. ¿Y eso cómo lo hago? Bueno, simple. Tengo un punto en X y quiero saber dónde está la imagen de ese punto en Y. Y eso lo hago a través de la función. Entonces lo que hago es meter menos 1,5 a la función que tengo acá. Lo voy a hacer aquí para que esté el número al lado. Entonces sería f de menos 1,5. Y eso sería 1,5 al cuadrado. Nosotros sabemos que el 2, o sea, perdón, el hecho de que está al cuadrado nos elimina ese menos del camino. Más 3 por menos 1,5. Entonces yo podría escribir el menos acá. Y menos 4. Y eso voy a meter la calculadora para no aburrirlos. Aquí es tardecito. Menos 3 por 1,5. Oh, tengo buen ojo, miren, me dio menos 6,25, ya había dicho menos 6. Estamos bien, estamos bien. Voy a poner una vez más para estar segura. Efectivamente. ¿Qué encontré acá? Encontré qué punto toma, o sea, perdón, qué valor toma el centro de la parábola. Eso significa que mi parábola aquí vale menos 6,25. ¿Qué significa eso? Yo sé que mis recorridos son, ese punto es el más bajo que toma la parábola. Todos los otros valores de x van a estar por sobre. Y eso significa que puedo escribir mi recorrido. Entonces el recorrido de f va a empezar en 6,25. Ahora, ¿qué creen? ¿Incluido o no incluido? ¿Así? ¿O así? ¿Qué opinan? ¿Incluido o no? Incluido, sí, súper. Incluido porque encontramos que hay un valor de x para el cual f toma el valor menos 6,25. Entonces, si f toma el valor, significa que es parte del recorrido. Así que está incluido. ¿Y hasta dónde llega? ¿Cuál es el último valor que toma f? ¿Cuál es el valor más alto que va a encontrar mi parábola? Y si les pregunto si ¿existe un punto para el que yo no pueda encontrar ningún valor más arriba? ¿Infinito o no? Infinito. ¿Cómo? Exacto, infinito. Nunca mi parábola se detiene, es infinita. Entonces, bueno, ya saben que esto puedo escribirlo así o puedo escribirlo así. El infinito nunca se incluye. Dejémoslo así. Ese es el recorrido. Que según algunos libros, recorrido y conjunto de llegada son lo mismo, así que supongo que ahí te respondería tu pregunta. Ahora, podríamos definir el conjunto de llegada como quisiéramos, porque ya sabemos que el conjunto de llegada, si lo vemos gráficamente, ese es el conjunto de llegada. Y sabemos que para que f sea función, acá no tenemos restricciones, solamente que incluya toda nuestra imagen. Así que cualquier conjunto mayor que este funciona. Podríamos decir que el conjunto de llegada es R. Ahora, si nos piden el recorrido como tal, que es lo que tú me preguntaste, entonces tendríamos que elegir el más
el que incluya todos los puntos, pero no tenga ningún punto que no está en el conjunto imagen, por así decirlo, para usar otras palabras. No sé si ahí respondo tu pregunta. No sé quién había preguntado porque hablaron Lucas y Matías a la vez, pero Yo, el que preguntó. ¿Sí? Matías, ¿Sí? entonces, si yo quisiera hacer la exclusión proyectiva, diciendo que el rango igual al conjunto llega, ¿serían lo mismo? ¿Los dos serían menos 6,25 hasta infinito? ¿O no? Claro, claro. Ahí va lo que yo te digo claro, cuando tú dices que el rango sea igual al recorrido, significa lo que estamos nosotros calculando acá. ¿Cuándo se usa la definición que tú me dices? Cuando te dan la función definida en cierto conjunto. Por ejemplo, Entonces, sea... si me dan definida el recorrido nomás. Claro, Ah, ya estaba. claro, sí, Claramente po. no proyectiva. Sí, ese era el truquito. Gracias. Ahora De sí. nada. Entonces, bueno, eso. Si en el enunciado me dan algo así, entonces ahí sí uso lo que tú dices de que el rango sea igual al recorrido, pero en este caso no nos dan nada, entonces el que nosotros encontremos va a ser por definición todos los valores que tome, sin dejar ninguno fuera y sin incluir ninguno más. Entonces ahí encontraríamos el conjunto. Ahí creo que cierra la pregunta. Creo que ahí está todo lo que habían preguntado. Ya, pues. Quedan 2 minutos, así que ¿los escucho? Voy a dejar de compartir. Ya. Ya que estamos en la hora, voy a dejar de grabar para poder subir esto a YouTube porque se va a demorar mucho. Así que muchas gracias a todos. Recuerden contestar al cuestionario, sinceramente, y es totalmente anónimo. Así que dense la libertad de ser sinceros y gracias por venir.